Parásitos, y esta primera parte vamos a dedicarla esta hora y un poquito más hablando sobre pulgas. La próxima sesión vamos a seguir hablando de pulgas y vamos a ver cómo nos va con los tiempos. Parece que fuese muy sencillo y efectivamente hablar de pulgas puede ser muy simple, pero también puede ser muy complejo. Vamos a complicar la situación y de eso se trata ahora. Vamos a ver dos casos clínicos para poder entender a las pulgas, ¿no? Y ver opciones de tratamiento que tenemos para el control de estas. Y vamos a empezar con Nick, ¿no? Nick es un paciente gato doméstico de pelo corto. Este gato, perdón, tiene 3 años. No le han dado ninguna medicación. Este es típico tutor de gato que es primera vez que va al veterinario, es probable que no sepa mucho y lo que sí sabemos es que a la hora de exponerlo a la escala analógica visual del prurito, que la vimos en la clase pasada, nos lanza un prurito de 8 de 10. Además, se ha revisado al paciente y en el examen físico aparentemente no presenta pulgas y garrapatas. Como es un dueño típico de gato que no le he dado nada porque no ve nada, ¿no? Dicen, mi gato no sale de la casa, yo no le veo pulgas, entonces, ¿por qué tendría que tener un control de pulgas? ¿No? Es el único gato, no hay perros, no hay ningún perro de por medio. Y eso también es interesante que sea el único gato, porque si queremos, o mejor dicho, hay que implementar un control así el problema que tenga Nick, que estamos viendo en pantalla, así el problema sea la pulga o no sea una alergia a las pulgas, por ejemplo, hay que tener un control de pulgas porque las pulgas pueden transmitir otras enfermedades. Entonces, acá hay un mensaje que tenemos que enviar al tutor, que es importante que sí se tenga un control de pulgas. Y lo positivo es que es el único gato. Esto quiere decir que es mucho más fácil. En hogares multigato, cuando ahí hay perros, es muy complicado. Me ha pasado un tutor con más de 160 gatos, es todo un tema que todos tengan antipulgas. Esta es un poco la historia de Nick. Y esta es la imagen de la lesión, o de la única lesión que tiene Nick, es tricolor, y esta área es la ingle. Estamos viendo estas lesiones elevadas, eritematosas, con un gran exudado. Yo creo que ya nos podemos animar, teniendo la primera, segunda clase, ¿qué es lo que estamos viendo? Sería mi primera pregunta. No sé si alguien se anima a responder, independientemente de esta pequeña historia que tenemos de este gato, ¿no? Nada de medicación, esto que tiene le pica, porque la escala nos ha arrojado 8 de 10, no hay pulgas y garrapatas, no hay un control de pulgas, y es el único gato, no hay perros. Viendo al paciente como tal, y nuestras lesiones elevadas, exudativas, eritematosas, ¿qué es lo que observa? ¿Alguien se anima? ¿Quién dice yo? Bien, Clamar nos habla de placa eosinofílica, ¿no? Esto pertenece al complejo granuloma eosinofílico. Y habíamos visto que el complejo granuloma eosinofílico comprendía la úlcera labial o úlcera indolente, comprendía la placa eosinofílica como segundo, y ¿cuál era el tercero? El granuloma eosinofílico. Entonces tenemos placa, granuloma, úlcera. El complejo granuloma eosinofílico es uno de los 4 patrones de reacción que vimos la clase pasada. Ahora, ¿cómo confirmo que realmente tenemos este complejo granuloma eosinofílico que clínicamente se puede percibir en este paciente llamado Nick?
¿Qué haríamos para confirmar que esto es un complejo granuloma eosinofílico? Citología. ¿Qué vamos a encontrar en la citología? El 30% del infiltrado tiene que ser eosinofílico. El 30%. Ahora, esto es lo que dicen los libros. No soy tan convencido que tenga que ser el 30% exacto. ¿Qué pasa si hay un 20%? ¿No? Y presenta esta clínica. En promedio, un 30% del infiltrado para decir que esa inflamación es eosinofílica. Muchas veces incluso el citólogo puede decir que es una inflamación eosinofílica no específica, porque no va a haber ni siquiera fagocitosis. ¿Ah? En algunas veces sí, se ha encontrado que también esto puede contaminarse o puede agravarse y puede tener un componente bacteriano. Y muchos pacientes, gatos con complejo granuloma eosinofílico, pueden mejorar parcialmente al antibiótico. ¿Cuál? Amoxicilina con ácido clavulánico. Parece ser que en los gatos el clavulánico tiene cierto poder antibacteriano, no, perdón, porque tiene antibacteriano, tiene cierto poder antiinflamatorio. Esto hasta ahora nadie me lo ha sabido explicar, pero yo me entrené en Chile con la doctora Verónica Balas y me acuerdo muy bien que en la pasantía que tuve con ella hace muchísimos años, ella me hacía estudiar de toda la información que tenía en su biblioteca. Y una parte de su biblioteca habían resúmenes de congresos, y recuerdo muy bien un resumen muy antiguo del doctor Peter Ilk, que fue un dermatólogo, ya falleció hace algunos años, en el 2009, pero él fue uno de los líderes de la dermatología mundial y trabajó muchísimos años en Estados Unidos, en la Universidad de Davis, y ahí en el resumen decía que se creía que el clavulánico tenía un poder antiinflamatorio porque sí se controlaba la inflamación. Hasta ahora no se ha podido demostrar, he preguntado a mucha gente y nadie me sabe dar razón, pero es cierto que luego más adelante, ya por el 2009, me parece 2010, el doctor Griffin hizo un estudio, y se los puedo pasar, y lo publicaron en el Veterinary Dermatology. El doctor Griffin también es uno de los autores del Small Animal Dermatology, que es un libro muy conocido, muy reconocido, porque es la Biblia de la dermatología, y ahora va a lanzar su nueva edición. Él presentó un trabajo donde estas placas eosinofílicas les daban amoxicillin clavulánico y mejoraban 90%. Entonces, no estoy tan convencido que solo sea la infección bacteriana, sino que también por ahí es probable que haya un componente antiinflamatorio. ¿Ya? Esto como comentario. Les puedo mandar el trabajo, que está interesante. Pero lo que yo quería que hagamos o reconozcamos en esta primera parte es algo que ya hemos visto, ¿no? Y que ahora con todo lo que hemos aprendido en las primeras clases vamos a ir engranando ahora ya las enfermedades. Esto no me dice nada. Recuerden que cualquier patrón puede generarse en cualquier enfermedad, pero es importante reconocerlo y saber que existe, que es un complejo específicamente. Dentro del complejo en el lomo eosinofílico es una placa eosinofílica. Y luego tenemos este otro. ¿No? Este otro siempre lo pongo porque es el único gato que vi en estas condiciones. Este gato se llama Gringo, es un gato doméstico de pelo corto, tiene 1 año, y este gato ha sido recogido. ¿Recogido por quién? Por un veterinario. La escala analógica visual del prurito no tiene picazón. Es cierto también que recién lo tiene en 24 horas. Es difícil estimar, ¿no? Si hay picazón o no, pero aparentemente no lo hay. Lo que sí, al examen físico, es que se está observando que presenta pulgas y garrapatas, ¿no? Pero no 1, 2, 3, sino hay una gran infestación de pulgas y garrapatas. Esto no es tan común, encontrar un gato con muchas garrapatas. Además de esto, se ha evidenciado que hay diarrea y además se ha descartado retrovirus, ¿no? Se ha presentado con lesiones cutáneas que son erosivo-ulcerativas, o por lo menos se creen que son erosivo-ulcerativas,
Este paciente viene con un prediagnóstico de una neoplasia y ya le quieren hacer eutanasia, porque nadie quiere asumir al gato. Y vienen por una opinión desde el punto de vista dermatológico, no desde el punto de vista de medicina general, indicando que es una neoplasia y que con el gato. Tenemos dos pacientes. Un primer paciente que le pica mucho y que no tiene un buen control de pulgas. Y un segundo paciente que viene con unas lesiones raras que no se acoplan o es difícil decir si forman parte de alguno de los 4 patrones de reacción, ¿no? En los gatos, que además este sí presenta pulgas y garrapatas, a diferencia del primero, pero que misteriosamente no tiene prurito. Cuando lo que esperamos es que un gato con pulgas y garrapatas encontremos prurito. Entonces tenemos un gato con prurito, sin pulgas, aparente, otro gato sin prurito, pero con pulgas. Cosas de la medicina. En ambos gatos tenemos que empezar a investigar qué es lo que sucede, cuál es la etiología de este problema cutáneo. Entonces, en el primero, donde hay mucho prurito, si vemos este algoritmo del gato con prurito y las causas que pueden llevar a un gato se rasque, este algoritmo es muy interesante porque divide en 5 grandes grupos. El primer grupo, los parásitos. El segundo grupo, las infecciones. El tercer grupo, las alergias. El cuarto grupo, el overgrooming por una causa comportamental. Y el quinto grupo, por dolor. Quiere decir que un gato puede rascarse porque tiene parásitos, porque hay una infección, porque hay una alergia, porque hay un problema comportamental o por dolor. Es difícil que se tenga alguna sexta razón. O sea, veo al gato que se rasca, lo valido en la escala analógica visual del prurito, valido en la escala analógica visual del lamido y veo que realmente es alto. Entonces digo, ajá, ¿tendrá dolor? Voy a evaluar si las necesidades ambientales se están cumpliendo para descartar este tema comportamental. La alergia va a ser difícil. ¿Por qué? Porque cualquier alergia, ya sea el síndrome de la piel atópica felina o, como lo queremos llamar, atopia, o ya sea alimentaria, una reacción adversa al alimento, o si queremos llamarla alergia alimentaria, o una alergia a la pulga, o una dermatitis alérgica a la picadura de ectoparásito, todos esos 3 diagnósticos son por exclusión. Hay que ir excluyendo paso por paso. Voy a descartar pulgas, voy a descartar alimento, y si todo sale negativo y tiene signos consistentes, este gato es atópico. Pero eso requiere un proceso. Entonces, esto de la alergia lo dejamos para el final, porque es muy engorroso. ¿Con qué empezamos? Evaluando su comportamiento. ¿Cumple necesidades ambientales ese gato o no? ¿Cómo? Lo vamos a ver en una clase. Si las cumple, entonces pensamos que tal vez no hay un problema comportamental. Dolor, ¿dónde se está lamiendo? Se está lamiendo en la ingle. Hay que evaluar vejiga. Tal vez tendrá una cistitis. Entonces, esta parte también es importante revisar. Ahora, las infecciones. Estas son muy fáciles de determinar. Yo diría que es lo más fácil. Reconocer un estáfilo por citología. Reconocer una levadura por citología. Reconocer un dermatofito por citología y por tricograma. Sí, en gatos es importante que incorporemos la dermatofitosis como una causa de prurito. Es cierto que el prurito es muy variable en los gatos. Hay gatos que les pica y hay gatos que no les pica. Pero es importante que a los que les pique pongamos como un prediagnóstico. Si el gato le pica y es un gato persa, aumentan las posibilidades y el chance de que sea una dermatofitosis porque sabemos que el gato persa tiene predisposición.
Una infección bacteriana, una infección por levaduras, se requiere de citología para poder descartarlas. Es muy fácil, a diferencia de llegar a diagnosticar un gato alérgico, o a diferencia de evaluar el comportamiento o evaluar el dolor. Ojo que cuando evaluamos el dolor no solo evaluamos a nivel de la vejiga, hay que evaluar otros órganos. Pero es importante que la historia que tiene ese gato y al examen físico, si estamos presentando o el gato está manifestando dolor a la palpación. O ya hay escalas para evaluar dolor también en gatos. Esta parte del dolor, un poco que escapa de lo que yo hago, porque esto normalmente lo mandamos a medicina general, ¿no? Esta parte de comportamental, parte la trabajamos y les voy a enseñar cómo trabajamos nosotros en otra clase. Y cuando fallamos, los derivamos a etología, ¿no? Porque a veces requieren ya no solamente cambios ambientales o mejoramiento del ambiente, sino también requieren a veces eh, farmacología, fármacos, ¿no? Y los parásitos también son un problema, ¿no? Repito, acá lo más fácil es reconocer las infecciones. Acá no podemos fallar. Lo otro, los parásitos y la alergia, todo esto requiere un protocolo estricto, metódico, que no nos podemos saltear o saltar porque si no, vamos a equivocarnos. Ahora, en los parásitos, ¿qué hay que pensar primero? Hay que pensar primero en pulgas. Ese sería lo primero que tenemos que pensar. Parásitos, pulgas. ¿Qué pasa si este gato está tomando una isosaxolina? ¿Que se puede dar isoxolina en los gatos? Sí. Tenemos dos aprobados para su uso en gatos. Uno, que es Bravecto Plus, que tiene fluelener y tiene mosilectina y pipeta. Y el otro es Lotilaner, de Laboratorio Elanco, que lo tiene en formato pastilla. No sé, y desconozco, si Lotilaner de gatos ya está en Perú. Lo he visto en México, y nuestros amigos, colegas mexicanos seguro que lo pueden comentar, pero esas dos opciones tenemos para los gatos cuando hablamos de las isosaxolinas. Gino, ¿y qué pasa con Nextdoor? ¿Qué pasa con Simparica? ¿Podemos dar a los gatos? Sí. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Hay trabajos fuera de etiqueta. El tema es que en la etiqueta del producto se menciona que no se puede dar a gatos, pero hay un par de estudios demostrando su eficacia. El tema es que no hay estudios a gran escala hablando de la seguridad, pero entendiendo que Fluoralener y Lotilaner tienen los permisos, las demás isoxolinas son parecidas, por no decir idénticas, y no debería haber ningún problema. El tema que es difícil que un tutor de gato administre una antipulga donde no aparezca el gato en la etiqueta de figura o que diga uso de gatos. Son muy reacios para utilizar fuera de la etiqueta productos de perros para gatos. Entonces, si este gato está utilizando una isoxolina, cualquiera que fuese, es poco probable, y ya tiene un control constante, es poco probable que acá estén involucradas las pulgas en el prurito. Es poco probable que estén los insectos, los ácaros, a excepción de que de la hipersensibilidad a la picadura de insectos. Es muy probable que en algunos gatos no se tenga un buen control de mosquitos usando isosaxolinas. No en todos, pero a veces cuando el tema son los mosquitos, yo prefiero utilizar collares tipo Ceresto. Si no se puede, intentamos con isoxolina, pero hay que monitorear al paciente porque no a todos les va bien. Miren que para las pulgas vamos a utilizar una serie de pasos, porque no solamente es mirar al paciente y decir, no hay pulgas, hay que evaluar al paciente, ¿no? Y al momento de evaluar, ahora les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en este primero, visualmente no hay. En ese segundo, tenemos pulgas y garrapatas. Pulgas y garrapatas. Ahora, el evidenciar pulgas
puede ser un gran desafío para nosotros. No siempre vamos a tener este gato que se ve una, dos, tres, cuatro, se ven las pulgas ahí, ¿no? Qué fácil. Y recuerden que podemos estar, asisten las pulgas ahí, podemos tener dos escenarios clínicos. El primero es que estemos ante una pulgosis, una infestación de pulgas nada más. Y que esta infestación de pulgas afecte de manera mecánica por la picadura. Puede introducir sustancias inespecíficas de la saliva del parásito y generar un efecto proinflamatorio, pero no generar una alergia a la pulga. El desplazamiento de la pulga también puede ser un estímulo para que haya prurito. Y acá esta frase que es muy común, más pulgas, más prurito. Es importante también mencionar que en el gato siempre se va a centrar con mayor frecuencia en las orejas y en la zona del cuello cuando un gato está infestado de pulgas, ¿no? Y recordar que hay enfermedades que se transmiten por las pulgas y esto hay que evitarlas, ¿no? Aparte de que si hay gatitos, podemos terminar con anemias, pero acá tendrían que ser gatitos de bajo peso y con grandes infestaciones, ya que una pulga solamente puede consumir por día 13,6 microlitros de sangre. Eso es un escenario, que tenga pulgas, mecánico, por el desplazamiento, prurito detrás de las orejas, prurito en el cuello, y ahí queda. Pero también podemos tener el segundo escenario, que es una dermatitis alérgica a la picadura de pulgas o una hipersensibilidad a la picadura de pulgas. Hay acá que aclarar y mencionar una cosa, es que no estamos de acuerdo que el nombre sea dermatitis alérgica a la picadura de pulgas. Creemos que el nombre correcto es dermatitis alérgica a la picadura de ectoparásito, porque hemos subestimado a los demás ectoparásitos que no puedan generar un cuadro muy parecido. Y más adelante vamos a hablar de esto. Pero creemos que ese es el nombre correcto y es probable que en el futuro, esperemos no tan lejano, hagan el cambio de nombre. Ahora, ¿cómo evaluamos a estas pulgas? Visual, sí, pero también hay que hacer algunas cosas. Por ejemplo, agarrar nuestro peine patrullero, ya sea sin mango o con mango, y peinar al gato. Si podemos colocar en el suelo un papel, un papelón, un papelógrafo para que caiga ahí y luego ese contenido mirar al microscopio, va bien. Si no, basta con peinarlo y que entre las cerdas se queden las pulgas adultas, los huevos, que nos van a permitir tener la evidencia para convencer al tutor de gato. Pero ahí no acaba la cosa. Es interesante, por ejemplo, agarrar nuestro algodón húmedo y pasarlo para que se forme este halo rojo ladrillo que parecen unos cometas, porque esto demuestra que hay heces de pulga. Recuerden que la pulga chupa sangre, pero no tiene la capacidad de digerir toda la sangre, entonces va a defecar con coágulos de sangre y esta es la evidencia de que las pulgas han estado ahí. También, si queremos ya estar muy sofisticados, el hecho de utilizar un dermatoscopio y mirar esos pelos con esas heces de pulgas, como esta de acá que tiene forma de C, va a servir muchísimo porque es evidencia, ¿no? O, además de esto, miren, acá hay una vista con el dermatoscopio y se puede ver una pulga adulta defecando. Este es un coágulo de sangre. Estas son heces que estoy señalando, ¿no? O también podemos mirar Adipilium cani. Son proglótidos proglótidos de Dipilium, que es la tenia, y que aparecen porque el hospedero intermediario, es decir, para que el animal tenga Dipilidium, tiene que tener sí o sí pulgas o piojos. Entonces, al momento de ver las heces y ver estos proglótidos que se alargan y se contraen, ya me tiene que hacer pensar en pulgas. Es cierto que a veces no están tan frescos y esto es algo que deberíamos de mencionar. Hay que pedir también heces a los tutores.
porque eso puede ser la clave para poder convencer a la gente de que tiene que poner un antipulgas. Nos ha tocado que a veces vemos frescas, como la que ven acá, y a veces no tan frescas, están un poco más duras, han cambiado de color, como lo que pueden ver en esta otra imagen, y lo que hacemos es agarrar una de estas, poner un porta, un poquito de agua, ahí colocamos esas, parecen unas semillitas, un cubre, lo aplastamos, y al aplastar se ve esto. Entonces, no solamente es mirar macroscópicamente, sino también evaluarlo a microscopio. Todo este es el proglótido, y dentro del proglótido tenemos las cápsulas ovígeras. Y cada cápsula ovígera tiene 10, 15, 20 huevos. Entonces, a la hora de aplastar, hacemos que las cápsulas ovígeras salgan del proglótido, y esto hace que confirme que esa estructura que estamos viendo, que no es tan blanquecina, que no se mueve porque está seca, es un proglótido de Dipyridum canino, ¿no? Y con esto estamos demostrando y tenemos evidencia de que hay pulgas. Entonces, uno, hagan peine patrullero. Dos, el, el hisopo, mejor es un pedazo de algodón. Tres, dermatoscopio. Y cuatro, heces, evalúen heces, miren proglótidos, coloquen al microscopio, reconozcan. Todo esto hay que hacerlo de manera metódica en los pacientes, porque no siempre se ve al adulto. ¿Ah? Entonces, en estos dos gatos que estamos viendo, lo que vamos a hacer es mirar, peine, algodón, dermatoscopio. ¿Y qué pasó? Sabemos que este pequeño gringo tiene garrapatas y pulgas, y lamentablemente, Nick, a pesar de haber hecho todos los esfuerzos para encontrar pulgas, no lo estamos encontrando. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Y hay dos razones. La primera es que esto lo conocemos todo de las clases de parasitología. Tenemos un iceberg, y el iceberg, el bloque de hielo que vemos a simple vista, son las pulgas que vemos a simple vista. Y esto corresponde solamente al 5% de la población. Es decir, el 5% de la población de pulgas son adultos, y el 95% son huevos, son larvas, son pupas, ¿no? Y del 10 al 34% son huevos, el 35 al 56 son larvas, y de 8 a 50 son pupas. Huevo, larva, pupa, ahí está mal. 8,50% son pupas. Y estos huevos, estas larvas, estas pupas están en el medio ambiente. No están en el área donde tenemos al gato, y no podemos evaluar. Entonces, es cierto que si no vemos, no podemos descartar, porque la evaluación solamente es del 5% de la población. Pero hay otra razón mucho más contundente. Se hizo un estudio experimental con dos gatos, un gato no alérgico y un gato alérgico. Al gato no alérgico le pusieron 100 pulgas, y en 22 días se contó de nuevo cuántas pulgas quedaban, y solamente se encontraron el 22% de 100. Es decir, solo se encontraban poca cantidad, es decir, unas 20 pulgas de las 100 que había, ¿no? ¿Y qué pasó con el otro gato? El otro gato también era un gato, pero era alérgico a la pulga. Y también se les puso, o se le colocó 100 pulgas. Lo que sucedió es que en un solo día ya no había pulgas. El gato se las había comido, porque por la reacción alérgica hacía que todo el gato entrara en una desesperación, en trance, y se tragara las pulgas. Entonces, si yo tengo un gato que tiene uno de los cuatro patrones de reacción, en este caso el patrón complejo granulomo eosinofílico, la placa eosinofílica, y no veo pulgas, eso me llama la atención. Dos, no tienen un buen control antipulgas, eso es otra evidencia más. Entonces, recuerden que cuando uno hace un diagnóstico es como un rompecabezas que está armando, y cuando ya tiene la forma, es más fácil terminar de armar y decir, ya, acá terminé. Entonces, si yo tengo un gato que no tiene control de pulgas, que tiene un patrón característico, un patrón de reacción, que no tiene absolutamente nada y no tiene control, ajá, ¿hay posibilidades de que este gato sea alérgico? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque el gato alérgico no vamos a encontrar. En el gato alérgico no vamos a encontrar pulgas. Entonces, coincide con la historia.
Ahora, recuerden que la historia en los pacientes son sumamente importantes. Del 100%, y eso lo mencionamos, el 70% es la historia clínica. Su historia dice que no tiene un control de antipulgas. Su historia dice que se rasca. Entonces, dentro de los 5 puntos que hay que evaluar, primero son las pulgas. Colócale un antipulgas. Y luego recién avanzas. Luego recién te pones a pensar si puede ser alimentaria, si puede ser, etcétera, etcétera. Ahora, ya que estamos hablando de que este gato puede tener una dermatitis alérgica a la picadura de pulga, la pregunta es, ¿qué esperamos observar? ¿Hay algo más que me pueda ayudar a decir sí, es probable o es muy probable que esto sea un diagnóstico diferencial? Uno de los principales. Hay 3 situaciones que pueden pasar en un gato con dermatitis alérgica a la picadura de pulga. La primera es que tenga un cuadro clínico típico. Típico me refiero al clásico, al del libro, al del congreso, a lo que nos enseñan, y uno es muy visual. Uno mira a un paciente y automáticamente hay una respuesta al cerebro a decir, esto puede ser. Pero también es importante mencionar que podemos estar ante un cuadro atípico. ¿Qué quiere decir un cuadro atípico? Un cuadro atípico quiere decir que lo veo y no pienso que eso que estoy mirando en el gato pueda ser una alergia a la pulga. Es un cuadro que no está en el libro. Es un cuadro que normalmente no lo hablan en las conferencias. Y que te descuadra porque no lo pensaste. Y por último, podemos tener un cuadro clínico que mimetiza a otras enfermedades. Es decir, que me hace confundir porque también estoy pensando que puede ser alergia a las pulgas y realmente es otra cosa. Ejemplo, esto no es un gato, es un perro, pero creo que calza muy bien en el ejemplo o lo que le quiero transmitir. Si yo veo a este perro y te digo que le pica y tiene estas lesiones solamente en la zona dorso-lumbosacro, muchos de ustedes pensarían en pulgas. Y ya le habían hecho muchos cambios de antipulgas a este perro. Muchos. Y todo el mundo pensaba que estaba siendo resistente a las antipulgas. Pero regresamos a lo mismo. La historia es importante. ¿Qué edad tiene? Doctor, tiene 4 años. Muy bien, tiene 4 años. Y además de los signos cutáneos, usted está viendo que tiene otros signos. Sí, ¿sabe qué, doctor? Está más apática. Choco ya no me recibe como antes. Yo tocaba el timbre, salía corriendo, ladraba. Ahora la veo como más deprimida, más haragana, no se mueve, está media tonta. Y ¿sabe qué? Estos últimos meses ha engordado un montón. ¿En qué tenemos que pensar? ¿Alguien se anima? Muy bien, en hipotiroidismo. Efectivamente. Este perro no tenía una alergia a las pulgas. Lo que tenía es un hipotiroidismo. ¿Y cómo lo supe? Lo supe porque hice exámenes. Pero ¿cómo me animé a hacer exámenes? Porque lo pensé, lo incorporé dentro de mi diagnóstico diferencial. ¿Y por qué lo incorporé? Porque la historia sí me lo dijo. Entonces, la historia es muy importante porque nos va a encaminar. Nunca olviden esto. Tienen que hacer una buena historia clínica, buenas preguntas, tomar su tiempo porque a partir de ahí vamos a poder hacer todo lo demás. ¿Ya? Ahora, ¿qué esperamos encontrar en una dermatitis alérgica a la picadura de pulga en un perro como un cuadro típico? Una dermatitis piotraumática, y una dermatitis piotraumática es el famoso hot spot o parche caliente.
Entonces, cuando yo veo un perro con hotspot o parche caliente, tengo que pensar que la base de ese piodermia puede ser una alergia a la pulga. Puedo tener una alopecia en la zona dorsolumbar, que es muy típico de la alergia a la pulga, o puedo tener una forma generalizada y acá ya no va a ser tan típico y va a mimetizar a un perro con sarna de modésica. Van a confundir con un perro sarnoso. Entonces, estas tres, las más típicas son la zona dorsolumbar, la dermatitis piotraumática y poco medio atípico la forma generalizada, que no es la que asociamos. Es importante mirar acá el trabajo acá, porque acá lo que hicieron fue caracterizar los lugares de lesiones en los perros con infestación a las pulgas versus alergia a la pulga versus dermatitis atópica. Y como podemos ver, un perro con alergia a la pulga, efectivamente, entre el 51 y el 80% tiene lesiones en la zona dorso-lumbosacro. Pero miren, entre el 10 y 20% tienen lesiones en la cara y en el cuello. Y nosotros no asociamos una alergia a la pulga cuando hay lesiones en la cara y en el cuello. Más interesante, vamos a ver que entre el 21 y 30% de los perros alérgicos a la pulga pueden desarrollar una otitis. Y tampoco estamos pensando que esa otitis puede tener de base una alergia a la pulga. Esto que estoy mencionando ya serían cuadros más raros. Un cuadro facial, de cuello, incluso podría ser cabeza y cuello, y no estar afectada a la zona dorso-lumbosacro. Es un dato importante, atípico. Y otra cosa que es importante en los perros es que los perros siguen reglas. En este mismo trabajo del doctor Vicent, podemos ver que se caracterizaba un poco cómo manifestaba el prurito y en dónde se lamía, se mordisqueaba, se frotaba para asociar a un cuadro en específico, ya sea infestación a las pulgas, ya sea dermatitis atópica o ya sea alergia a picadura de pulga. Y vemos, si se muerde la superficie interna del muslo, el vientre, muslo y vientre, y además se muerde el radio, carpo, tibia y tarso, piensa en infestación a la pulga. Si se muerde cola, espalda, dorso lumbar, piensa en alergia a la picadura de pulga, FBH. Y si se muerde, se lame las garras y se frota la cara y el cuello, piense en dermatitis atópica. Entonces, en ese trabajo no solamente caracterizaron cuáles eran las áreas más frecuentes de un paciente o de un perro con infestación a la pulga, con dermatitis atópica y con alergia a las pulgas, sino cómo manifestaban, qué era frecuente. ¿Y esto cómo lo sabemos? Con historia clínica, porque muchas veces el paciente no va a manifestar en la consulta. Ojo que estamos haciendo un comparativo de perro. Hemos visto que el perro hace dermatitis piotraumática, que hace una alopecia en la zona dorso-lumbar, que puede generalizar y afectar todo el cuerpo, que un 21-30% va a ser cabeza y cuello, cabeza y cuello, 10-20%, y un 21-30% otitis, de base alérgica a picadura de pulga. Estaba viendo el de arriba, que es la infestación de pulgas. Y la infestación de pulgas, miren que las lesiones van a estar más en la ingle, más frecuente. ¿Qué esperamos observar en el gato? El gato no es tan evidente como el perro. Hemos hecho la comparación de perro y gato, para que vean que el otro sigue reglas, este no sigue reglas, y su alergia a la pulga la va a manifestar o con prurito de cabeza y cuello, o con dermatitis miliar, o con alopecia simétrica, o con complejo anuloma eosinofílico. O puede incluso manifestar con dos patrones al mismo tiempo. Más raro. Ahora,
¿Cuáles son los cuadros atípicos, más atípicos? ¿Cuál es el cuadro más atípico en el perro? El perro puede presentar estos nódulos fibropruriginosos, que es lo que están observando en pantalla, que realmente es causado por la cronificación de lesiones. De una o varias lesiones se juntan, coalescen y tienen superficie dura, firme, miden entre 0,5 y 3 centímetros de diámetro y es una presentación rara. Muchas veces lo confunde con neoplasias y realmente es una respuesta a la cronicidad de la alergia a la pulga. Entonces, este cuadro es un cuadro no tan frecuente también, ¿no? Se ha descrito en raras ocasiones. ¿Qué sabemos de los gatos? No sabemos absolutamente nada. No hay mucha información sobre los cuadros atípicos en los gatos. Entonces, si recordamos, habíamos visto también a Gringo, ¿no? Que era un gato recogido, que no tenía prurito, que presentaba pulgas y garrapatas. Y ahora les quiero enseñar a Gringo. Miren, las lesiones son ulcerativas, ni siquiera quiero decir erosivo, porque son muy profundas, con áreas necróticas, en el cual ya había bajado una caquexia, estaban pensando en la eutanasia. Entonces, ¿alguien me podría decir si esto pertenece a prurito de cabeza y cuello? No, pertenece. ¿A dermatitis miliar? No. ¿A complejo granuloma eosinofílico? No. ¿A alopecia psicogénica o alopecia simétrica, perdón? No. Esto es un cuadro ulcerativo. ¿Qué hacer con el gato? Fácil. Primero, no desesperarse. Segundo, mirar todo el gato. Y es importante que miremos una área que muchas personas la subestiman, y es la cavidad oral. Nunca dejen de mirar la cavidad oral del gato, porque esta área es muy importante porque nos habla, puede complementar lo que estamos viendo en la piel y que a veces no cuadra muy bien con lo esperado. Miren que este gato, al observar los labios, estamos viendo una úlcera gigante. Y esto puede ser tranquilamente una úlcera labial que pertenece al complejo granuloma eosinofílico. Recordar, úlcera indolente, granuloma eosinofílico y placa eosinofílica. Estas son las tres patrones de reacción dentro del complejo, ¿no?, que se ha descrito hasta hace poco. Y en esta revisión de Tignutal, él decía que en un estudio experimental se indujo a alergia a la picadura de pulga en 5 de 8 gatos, pero también estos 5 de 8 gatos que se indujo alergia a la pulga, ellos habían manifestado esta hipersensibilidad a la picadura de pulga como ultra indolente. También hay que considerar la alergia a la pulga como una causa muy común de la placa eosinofílica. Dice, gatos que se manifestaban su alergia a la pulga con úlcera indolente. Gatos que manifestaban su alergia a la pulga con placa eosinofílica. Y efectivamente tenemos un gato que tiene una úlcera indolente y tenemos un primer gato que tiene una placa eosinofílica. Y el primer gato tiene prurito y es importante descartar los ectoparásitos. Y el primero, las pulgas. No hay control, otra evidencia más de que tenemos que empezar quitando pulgas. Es cierto que dentro de los posibles disparadores etiológicos del complejo granuloma eosinofílico hay reacciones de hipersensibilidad, todas, muchísimas enfermedades infecciosas, reacciones a cuerpo extraño, pero hay que ir paso a paso. ¿Quién me va a ayudar a determinar qué es el siguiente paso a seguir? La citología. La citología va a ser determinante en este caso porque me va a decir, primero tenemos que descartar que esto sea una neoplasia. Entonces, recordemos a Nick, regresamos a Nick, que le pica mucho, que no presenta pulgas, no hay garrapatas, no hay control. Y efectivamente tiene una placa eosinofílica que se puede manifestar en la ingle, pero también se puede manifestar en las almohadillas, ¿no?
Y miren, empezamos con un control de antipulgas y esto es un mes después, ¿no? Demostrando que este primer gato, Nick, que está presentando un complejo granuloma eosinofílico, placa eosinofílica confirmada en la histología, el infiltrado eosinofílico en el 30%, y empezando el protocolo diagnóstico, primer paso, ectoparásitos, primer paso, quitar pulgas, no hay un programa de antipulgas, hay que colocarlo, que es probable que si no tiene pulgas, sea alérgico a las pulgas. Entonces hemos armado el rompecabezas y hemos tenido una respuesta espectacular. Las lesiones se han ido. Ahora, yo sí creo que es importante los primeros 2, 3, hasta el cuarto día animados a dar prednisolona, 1.2 miligramos por kilo. Estoy convencido que va a ayudar muchísimo, ¿no? Estamos hablando específicamente del complejo granuloma eosinofílico. ¿Qué pasaría si el gato está manifestando su alergia a la picadura de pulgas con alopecia simétrica? Si retrocedemos, la alopecia simétrica es una alopecia en los flancos, clínicamente no inflamatoria. No hay inflamación de por medio. Por tal motivo, no tiene sentido colocar corticoides. Acá sí, porque el complejo granuloma eosinofílico es el más antiinflamatorio. Entonces, este primer gato, Nick, tiene una alergia a la picadura de ectoparásitos, específicamente de pulgas, y tiene que tener un control correcto de pulgas, ¿no? ¿Y cómo hacemos un control correcto de pulgas? Conociendo a las pulgas. Entonces, conocemos a todas las pulgas, sabemos el ciclo de las pulgas, ¿no? Entonces, el primer dato importante es que la pulga, una vez que sube al hospedero, se establece en ese hospedero en las primeras 48 horas y va a ser difícil que se mude. Segundo, una vez que la pulga está en el cuerpo, a los 5 minutos ya está chupando sangre. Entonces, no hay un antipulgas que mate a las pulgas antes de los 5 minutos porque no existe. Todas tienen que chupar sangre para morir. Todas. Todas, todas, todas. Y una vez que está en el hospedero y está chupando sangre, me parece que por acá, 20% de pulgas a los 5 minutos ya comió. 45 minutos ya comió el 100%. ¿Existen antipulgas que trabajen a los 45 minutos? Sí, solo uno. Y se llama Nitempiran, Capstar. ¿Cuál es la desventaja? Que tiene un poder residual de 24 horas y habría que darle todos los días, y eso es impensable en un gato. ¿Por qué digo esto? Porque durante muchos años se dijo que una sola picadura era suficiente para causar una dermatitis alérgica a la picadura de pulga. Y hoy sabemos que no es así, que se requiere de múltiples picaduras para que se desarrolle todo el cuadro alérgico. Entonces, sube la pulga, 48 horas está establecido, 5 minutos chupa sangre, chupa, 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 24, 48 horas elimina huevos. Hay algunas pulgas, un porcentaje de pulgas que elimina a las 12 horas, ni siquiera a las 24. A las 12 horas ya está botando huevos, pero es un porcentaje mínimo. Entonces, si queremos evitar que las pulgas contaminen el ambiente con los huevos, tenemos que hacer que los antipulgas tengan una acción antes de las 24 horas. Entonces, la próxima semana vamos a ver qué antipulgas funcionan más rápido y qué antipulgas se demoran mucho más. Y los ciclos pueden ser muy cortos, de 12 días, o muy largos. Y esto va a depender principalmente de la temperatura. Ahora, los huevos son muy pequeñitos. Miren que esta fue una de las pocas veces que vi huevos. Una foto mía de hace muchos años. En un perro le estamos haciendo el peinado en la zona dorso-lumbosacro y lo colocamos en un tapetito.
y que comenzaban a caer todos los huevos. Miren, imaginen la cantidad de pulgas que había para yo ver esto, ¿no? Estos caen al suelo, normalmente están 3 horas en el animal, las pulgas ponen los huevos, están 3 horas y ¡pum! Van cayendo porque no tienen una sustancia pegajosa. ¿Ah? Entonces, estos huevos van a estar en el ambiente, en donde duermen, en las camas. Son muy chiquititos. Está con Zoom, son muy chiquititos. Y de 1 a 10 días ya se rompe el huevo y sale la larvita. ¿De qué va a depender que sea 1 o 10? Temperatura y humedad. Luego sale la larva. Y la larva, miren que el huevo mide 0,5 milímetros. La larva ya mide 2. Y va a llegar a medir hasta 5. Esa es una foto mía de las larvas cuando trabajé en la universidad. Y las larvas igual son muy pequeñas, pero se alimentan de heces de pulgas. Tienen fototaxis negativa, es decir, no les gusta la luz, huyen de la luz y por eso se arrastran, y eso se llama geotaxis positiva. Se arrastran, se mueven 1 metro por día buscando oscuridad. Y eso va a estar debajo de los muebles, debajo de las alfombras, debajo de las camas, debajo de los tapetes. La L1 va a medir 2 milímetros y la L5 5 milímetros. Y luego tienen que pasar entre 5 y 11 días para pasar al siguiente estadio, que serían las pupas. Y estas requieren de humedad para sobrevivir. Si no hay humedad, mueren. ¿No? Ahora, se ha hecho trabajos de investigación muy interesantes sobre las larvas y el comportamiento de estas en el medio ambiente. Y se sabe que la pulga va a producir más huevos en la noche y que la distribución de los estadios inmaduros en el medio ambiente va a estar influenciado por las costumbres que tiene el animal dentro de la casa, donde para más. L1 y L2 caminan, pero no tan lejos, ¿no? Donde normalmente están los huevos, ¿no? Y obviamente este movimiento de las larvas va a también estar afectado por algunos factores, como el tráfico de personas o de animales. Solo el 13,3% de las larvas se convierten en adultos. Muy poquito, ¿no? Es por eso que hay mucha producción de huevos. Las pulgas tienen un potencial biótico extremadamente alto, ¿no? Y claro que va a haber un 13% de larvas que se van a convertir en adultos cuando se alimenta con una dieta de heces de pulgas. Si se alimentan además con huevos de pulgas no viables, el porcentaje aumenta. Es decir, para que existan más adultos, se requiere que las larvas comiencen a comer huevos. Eso se ha visto. Mientras más huevos coman también, van a tener más capacidad para sobrevivir. Entre las larvas también se comen. Por eso que no hay una gran cantidad de larvas. Mucho huevo, poca larva. Luego pasamos a la pupa. Y esta es la etapa de protección. Esta pupa va a estar formada por el detritus, va a estar formada por toda la suciedad, los pelos del perro y todo, que van a proteger a la pulga adulta que está adentro, ¿no? Los adultos se desarrollan entre 5 y 9 días, pero estas pupas pueden no eclosionar, ¿no? Y estar 12 meses viables en la casa. ¿De qué va a depender que eclosionen? De las condiciones ambientales. Si no se sienten seguras de eclosionar, no lo van a hacer. Y tienen que sentir vibraciones, movimiento, tráfico de personas, tráfico de animales para que puedan salir, ¿no? Y sabemos que estas sobreviven en condiciones extremas, ¿no? En lugares donde hay temperaturas bajas, hay pulgas igual, ¿no? Altas, sobre todo, hay pulgas, ¿no? Y estos adultos, ya mencioné que a los 5 minutos comen 97% en 1 hora y pueden alimentarse en un promedio de 3 horas. ¿No? Llegan más o menos de tanto comer 140% más de su peso, ¿no? Y producen heces en 8 minutos. Comen a los 5 minutos y a los 8 minutos ya están colocando heces o produciendo heces.
esto ya lo vimos, pero es importante volver a decir que esta hipersensibilidad a la picadura de pulgas es el resultado de un desafío antigénico individual. Cada perro va a tener un umbral diferente y va a depender de la cantidad de veces que es picado. Otra cosa que es importante es que muchas veces se le echa la culpa a la veterinaria, ¿no? Es que, doctor, si tiene pulgas es porque lo mandé a bañar y ahí se contagió. Y de otro perro, ¿no? O de otro gato. Y realmente se hizo un trabajo en esta revista donde se vio que cuando las pulgas ya están establecidas en los gatos 48 horas, el movimiento de un gato pulgoso a un gato sin pulgas solamente fue del 3,7%. Tiene un porcentaje de movimiento muy bajo, muy bajo. Entonces, la probabilidad de que un gato con pulgas contagie a un gato sin pulgas es baja. ¿De dónde adquiere el gato? De las pupas de esta etapa de protección. ¿Y dónde vamos a encontrar las pupas? En las casas. Yo pienso que es difícil que estén en la veterinaria, porque los animales normalmente están en la altura, están en los kennels. Es muy difícil y se desinfecta todos los días. Es complicado. Entonces, normalmente se están infestando en el medio ambiente donde están, donde paran, si van a la casa de alguien, ahí hay pupas. Otra cosa que es importante es que tienen que ver a las pulgas para tratar a los dueños, pero esto creo que ha ido cambiando a medida que conversamos y llegamos a transmitir el mensaje. Yo creo que a veces suena pesado, pero es importante que digamos a los tutores que hay que prevenir, no solo hay que curar, sino hay que prevenir, ¿no? Entonces trato a las pulgas solo cuando las veo. Eso tiene que ser algo del pasado, no del presente. Entonces, la prevención es muy, pero muy importante, ¿no? Tenemos que eliminar de manera rápida a los adultos, tenemos que disminuir las formas larvarias y para esto necesitamos productos de largo poder residual. En un trabajo que hicimos preguntando si a 79 tutores de gatos si utilizaban antipulgas, el 86% nos dijo que sí y el 14% dijo que no. El tema no es que, no es este, ¿no? En general, porque cuando pasamos a la segunda pregunta y les consultamos cada cuánto tiempo la administraban, es ahí donde está el problema. No cumplen con los tiempos que dice cada etiqueta, producto X, Y, Z, ¿no? Entonces necesitamos utilizar productos con eficacia larga duración. Tenemos productos de eficacia persistente de corta duración, que significa que va a estar en el cuerpo del paciente hasta 4 semanas, mientras que los de larga duración van a superar los 4 semanas. Entonces, y claro, tampoco es que exista un producto que sea mejor que el otro, que este sea el que a todos les va a ir bien. Esto no. Eso también hay puntos individuales que vamos a ver la próxima semana, ¿no? En cualquier escenario, es importante que si hay pulgas, no esperemos que en un mes o en 2 meses solucionemos el problema, ¿no? En no menos de 3 meses de control activo y después seguido de una estrategia de prevención para poder tener un control a largo plazo correcto de las pulgas. En un trabajo europeo se pudo demostrar que el 82% de gatos eran tratados contra las pulgas al menos 3 veces al año. Y solamente el 18% de los gatos habían sido tratados 4 veces o más al año. Y el 50% de los gatos de ese trabajo dieron positivos a un parásito, ya sea endoparásito o ya sea ectoparásito. Entonces es importante que también utilicemos productos que puedan eliminar los principales parásitos internos porque van de la mano. En este mismo trabajo, los gatos tratados 4 veces al año tenían menos riesgo de infección por pulgas que los gatos que recibieron menos tratamiento por año. Entonces, mientras más trata un gato, va a haber menos probabilidad de infestación a las pulgas, de infestación en general y de infección con parásitos gastrointestinales. Entonces, si vemos esta Skype, que es un poco un organismo que ha dado directrices para la esterilización de perros y gatos,
y en esta oportunidad estamos hablando de los gatos, ellos dividen en dos grupos. El primer grupo, si el gato vive en interior o el gato vive en exterior. Si el gato vive en interior, es poco probable que coma roedores, y esto quiere decir que pertenece al grupo A para desparasitar, que tendríamos que desparasitar a estos gatos de 1 a 2 veces al año y realizar un examen fecal. Y si vive en exterior, es probable que coma roedores o pájaros y que pertenezca al grupo B, donde hay que desparasitar 4 veces al año y hacer un examen fecal. Entonces, cuando hemos hecho los estudios, realmente en Perú los tutores en promedio aplican 3 veces al año antipulgas. Así sea de 4 semanas o así sea de 12 semanas. No es que se acaba y coloco otra vez el antipulgas. Entonces, sobre todo en los alérgicos, hay que tener estrategias de larga duración, ¿no? Y estos antipulgas, si lo utilizan 3 veces a la semana, tendríamos un mejor control de pulgas, y específicamente, por ejemplo, con Bravecto, hay otros que también tienen antiparasitarios, estaríamos cumpliendo o, digamos, tomando en cuenta de que si fuese uno del grupo A y se desparasita 4 veces al año su antipulgas, entonces no vamos a tener problemas, ¿no? Y si pertenece al grupo B, igual, porque esas 4 veces que vamos a colocar antipulgas vamos a desparasitar. Lo que sí es importante es que hagamos exámenes fecales, porque recuerden que tampoco existe un antiparasitario único que mate todo. Ahora, regresamos a este segundo gato, ¿no? Se hizo citología de úlceras, yo lo vi online a este gato, y pedimos que le hagan citología. Se hizo una citología por impronta, y esto tal vez fue un error. Si queremos hacer una citología de este tipo de lesiones ulcerativas, es importante raspar primero antes de hacer la impronta, porque esa superficie está contaminada. Y lo otro que se puede hacer es hacer un PAF, que también va muy bien, ¿no? Y en este citología de úlceras, se vio disculpa, pero creo que acá no ha salido se vio un infiltrado eosinofílico, no del 30%, que es lo que yo les decía, ¿no? Se vio células inflamatorias, se vieron polimorfos nucleares, y el patólogo nos decía pocos eosinófilos, pocos eosinófilos. Y claro, cuando vimos la úlcera labial, dijimos, ya sospechoso, ¿no? En el tricograma no vimos ningún cambio, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿será que esto es un patrón complejo en el lobo sinofílico atípico? ¿Será que es la misma enfermedad con una presentación totalmente distinta? Y realmente sí había un case report, ¿no? Había un caso reporte. Este caso reporte lo habían publicado en el 2019. Un grupo de veterinarios habían reportado un gato con lesiones profundas que no calzaba con ningún patrón dermatológico. Las lesiones iban desde nódulos con superficies necróticas hasta ulceraciones, muy parecido a nuestro gato, y que fue de manera abrupta. Y lo más interesante, que comenzaba a armar el rompecabezas, es que no tenía prurito, ¿no? Y el título fue mucho más maravilloso, porque dice nueva presentación del complejo granuloma eosinofílico en un gato. Nueva presentación, es decir, es algo que no está reportado, y que a la hora de hacer la histopatología se veía un infiltrado muy grande de eosinófilos. Y lo que hicimos, porque en este trabajo lo que hicieron fue dar corticoides, hicieron cambio de dieta, y dieron antipulgas, dieron todo. Y realmente uno no se supo cuál fue la etiología, porque el gato mejoró. No hicieron paso por paso, sino todo lo hicieron al mismo tiempo. Y lo otro es que no hubo un seguimiento. O sea, no es que este reporte se actualice todos los meses. No sabemos qué pasó al siguiente mes, en 5 meses, en 6 meses, etc. ¿Ah? ¿Qué pasó con nuestro gato? Es cierto que no tiene prurito, ¿sí? Pero también es cierto que hay pulgas y garrapatas, que estamos mirando pulgas y garrapatas, que eso es lo que estamos percibiendo. Entonces,
es importante empezar limpiando la piel del gato. Y empezamos con antipulgas. En este punto hicimos doble protección, ¿no? El concepto de doble protección es utilizar dos antipulgas que tengan dos mecanismos diferentes. Por ejemplo, usamos un spray en algunas zonas y usamos pipeta, ¿no? Eso fue la decisión porque eso es lo que se podía. Y lo interesante es que no dimos antibióticos, no dimos corticoides, no hicimos cambios de dieta porque empezamos con un protocolo. Entonces le dije, doctora, de una semanita solamente porque el tema es que vamos a ir viendo algo de evolución. Y efectivamente las lesiones comenzaron a cerrar. Seguían siendo un poco ya más erosivas, no tan ulcerativas. Al día 4, solo con aplicación de pulgas. Y al día 10 ya teníamos un cambio realmente asombroso, solo con antipulgas, ¿no? Por ahí el día 10 una de las patitas estaba mal, acá, bueno, no estaba mal, estaba mucho mejor, pero no había terminado. Pusimos un poquito de clorexidina y ya para el día 30 no pasaba nada. Teníamos un gato totalmente recuperado y esto demostraba que teníamos una dermatitis alérgica a la picadura de ectoparásito. Y acá sí específicamente tiene que ser ectoparásito. ¿Por qué? Porque tenía pulgas y garrapatas. ¿No? Es decir, la garrapata también está aportando en una respuesta exagerada. Es cierto que normalmente un gato con alergia a la pulga hace una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 con producción de anticuerpos y en este caso este gato no está haciendo este cuadro de hipersensibilidad de tipo 1, está haciendo un cuadro de hipersensibilidad de tipo 4, un cuadro retardado, un cuadro ya no tan humoral sino más celular. ¿Por qué? Porque debe haber ingresado tanto antígeno, tanto de la pulga como la garrapata, que el sistema inmunológico se dio cuenta que respondiendo con anticuerpos no va a haber un control. Entonces va mucho más agresivo y esta forma agresiva es a nivel celular, formando macrófagos, células epitelioides, multinucleadas, intentando englobar al antígeno o los antígenos que están ingresando. Y esta respuesta celular realmente clínicamente se observa en los nódulos, ¿no? Los nódulos que primero presentó y que luego se ulceraban y se necrosaban. Al no haber esos antígenos con el control de antipulgas, estamos teniendo una respuesta muy positiva. Entonces, acá tenemos dos gatos, un gato alérgico a la pulga o un gato con una dermatitis alérgica a pegoreto parásito y que tiene prurito, que tiene un patrón, un complejo en el lobo eosinofílico de una placa eosinofílica, que no había pulgas y que no tenía buen control y que demostramos que era alérgico a las pulgas dando antipulgas. En el segundo caso tenemos un cuadro atípico, un cuadro en el cual al comienzo un poco que nos descuadra, que no sabemos si ir a la izquierda o ir a la derecha, pero tomando en cuenta que estamos, que tenemos que ser metódicos, que tenemos que seguir un protocolo diagnóstico muy A, B, C, D, E, o 1, 2, 3, 4, y no saltearme y ser metódico y siempre hacer lo mismo para pasar de un paso 1 a un paso 2, estamos dando cuenta que el gato ha respondido de manera muy satisfactoria al nuevo antipulgas, demostrando que tiene una alergia a la picadura de ectoparásito de pulgas y garrapatas, que ahora tenemos que plantear un tratamiento a largo plazo para evitar que otra vez tenga pulgas y garrapatas, que hay que evaluar por qué ese gato tiene diarrea, qué es lo que pasa, es probable que si lo he recogido tenga otra cosa más que hay que mirar, y que así como el primer reporte que hicieron en el 2019, nos toca hacer un reporte para ver y animar a que estamos convencidos que no es el único gato en el mundo, que hay es muy probable que existan otros casos de esta manera, pero que no se sospechen de cosas tan simples, sino que vayamos a pensar en neoplasias, cosas complicadas, y que tal vez muchos gatos terminan en eutanasia, ¿no? Y por último, que dentro de estos patrones de reacción, dentro del complejo eneloma eosinofílico, que estaba la úlcera labial, que estaba el granuloma eosinofílico y la placa eosinofílica, creo que es importante tener un cuarto tipo de respuesta, ¿no? Que esto no está en los libros, que todavía nadie lo ha incorporado,
pero creo que nosotros le hemos puesto nódulos y ulceraciones necróticas, porque ya no es un caso, son dos casos y es probable, repito, que existan más casos, sino que no están reportados en ninguna revista. Y este es gringo ya varios días después del tratamiento. Entonces, en este caso, no busquemos solamente un antipulgas con eficacias curativas, sino también preventivas, ¿no? Y esto un poco que ya lo vimos. Ahora, esto lo voy a decir muy por encima, porque la siguiente clase, la idea es seguir viendo ya cada una de estas partes de manera mucho más profunda, entendiendo estos dos cuadros, lo que hablamos, el típico y el atípico, pero hay que ahora escoger el antipulgas, ¿no? Y tenemos formulaciones de spray, de enjuague, de champú, de collar, de unción tópica, de unción sistémica, oral, y otras cosas raras, porque también vamos a hablar. Por ejemplo, onda naturista, hay algunos que emiten ultrasonido, todo esto vamos a mencionar en la próxima clase, pero es importante mencionar que el spray en un gato es casi imposible, que es difícil de aplicar en la cara, que a algunos gatos les molesta el sonido, que esto no es un manejo cat friendly y no deberíamos utilizarlo. El enjuague aún peor, los gatos odian el agua, o por lo menos la mayoría de gatos, tampoco es un manejo cat friendly, no deberíamos incorporarlo. Ni enjuague ni champú. Ya tendríamos que pasar al collar. Pero el collar tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones, sus desventajas que las vamos a ver la próxima semana. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, algo que no se ha entendido. Espero que sí. Hemos empezado ya un poco hablando con respecto a las pulgas. Preguntas. ¿Ninguna? ¿Todo se entendió? Ok. Arlet dice todo ok. Francisco dice muchas gracias. Bueno, esta es la primera parte para calentar con respecto a las pulgas, un poco dos casos y entender un poco sobre su biología, cómo se comportan, ¿no? Qué es lo que podemos ver. Y la próxima semana vamos a hablar sobre las opciones terapéuticas que hay de cada una de las moléculas y vamos a seguir hablando de las pulgas, ¿no? Estamos calentando, seguimos calentando. Esto espero que les haya gustado los dos casos y que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana en la siguiente parte.